Bienvenidos a este nuevo proceso de aprendizaje con el Señor. Estamos dando inicio a nuestro discipulado número 3 y este entonces será el tema número 1. Así que prepárense porque en este nuevo eslabón que tenemos nosotros con el Señor vamos a aprender un poco más, vamos a profundizar un poco más de lo que el Señor nos tiene preparado. Cada una de las clases ahondará sobre un tema que no es solamente suficiente con que lo escuches, sino que además puedas interiorizarlo, puedas escudriñar en las escrituras sobre él y puedas sobre todo ponerlo en práctica. Hoy entonces vamos a hablar específicamente en el tema número 1 de la autoridad y la cobertura. Y he preparado esta pequeña casita para que comprendamos un poco sobre la autoridad y la cobertura. Miren, ¿por qué la casa? Y esta ranita me va a ayudar a que ustedes comprendan un poquito. Esta ranita puede vivir fuera de la casa, ¿sí? Estando fuera de la casa no tiene una cobertura. Eso quiere decir que si llueve o hace mucho sol, no tiene dónde resguardarse. Pueden pasar muchas cosas, muchos peligros a su alrededor y ella no tiene cómo cubrirse. Es diferente a cuando ingresa a la casa. Tiene ahora cobertura, está cubierta de cualquier cosa que pueda ocurrir. Pero el hecho de que ella ingrese a la casa implica también que está bajo una autoridad, porque esa casa, si está ocupada, tiene un dueño o una autoridad. Y esa autoridad tiene la potestad de poner una serie de normas para que sean seguidas por todo aquel que tenga esa cobertura. ¿De acuerdo? Quiero que entendamos, es un ejemplo muy sencillo, pero para que tengamos el entendimiento. Esa cobertura es la que nos brinda Abba Padre y lo hace también a través de esas personas que nos ha delegado a cada uno, que se llaman nuestros padres del alma, nuestros pastores. Ellos entonces nos brindan una cobertura espiritual y así como esta ranita se resguarda dentro de la casa, nosotros también somos resguardados en nuestra vida espiritual por esas personas que han sido delegadas por el Padre Celestial para que nos brinden esa cobertura y podamos evitar caer en muchos inconvenientes y muchos problemas. Ahora sí, entonces, entremos en detalle. Hablamos entonces de la autoridad y la cobertura. La autoridad. Y tenemos diferentes niveles de autoridad, pero vamos a empezar por un nivel de autoridad sumamente importante. Y se trata de los padres. Esos padres biológicos que son los instrumentos que ha utilizado Dios para que nosotros podamos estar aquí. Y Dios nos habla de que esa autoridad nos debe llevar a honrar a los padres. Podemos buscar en Efesios 6, de los versículos 1 al 3. Dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra. Qué bonito este pasaje, porque además de tener un mandato, tiene una promesa. Si tú obedeces y tú honras a papá y a mamá, entonces tendrás. Este es uno de los mandamientos que tenemos con promesa y que nos hace entender lo necesario que es poder ser obedientes frente a las cosas del Señor. Honrar a nuestros padres es justo, no hacerlo es injusto. Este mandamiento, que es el primer mandamiento con promesa, lo que quiere decir es que aunque los demás mandamientos son importantes, este mandamiento tiene algo especial,
porque si lo cumples, tienes además un obsequio de parte de Dios. Tendrás algo adicional a lo que Él te da normalmente. Cumplir este mandamiento trae bendición, pero no cumplirlo puede traer muerte. Esta misma importancia se transmite a la honra que se debe tener a todo tipo de autoridad. Para nosotros poder tener esa cobertura, tenemos que tener en cuenta esa autoridad. Vamos a ir a Hebreos 13, versículo 17. ¿Qué dice? Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por nuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. En la Biblia hay promesa para los padres que educan bien a sus hijos, pero también hay consecuencias para cuando fallamos en el intento. Pero debemos además comprender que hay pecados que son más delicados que otros y que deshonran a los padres, y que el deshonrarlos es supremamente delicado, incluso peor que la mala educación de parte de los padres a los hijos. Y vamos a mirar, por ejemplo, Mateo 15:4, que dice: el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. El Señor aclara mucho sobre esa autoridad que nos entrega. Cuando Dios nos entrega un hijo, es un regalo que nos está entregando, pero ese regalo no viene solo. Ese regalo viene con una serie de compromisos. Educar a esos hijos, levantarlos como debe ser, como tiene que ser, pero además trae una serie de beneficios, trae una promesa. Si nuestros hijos nos honran, entonces ellos tendrán larga vida y serán prosperados. Pero es un compromiso de lado y lado. Tanto el padre y la madre deberán brindar a su hijo una serie de enseñanzas que le permitan poder desarrollarse como una persona de bien, y de esa forma entonces poder recibir ese premio que el Señor tiene. Los pecados en la relación entre padres e hijos no tienen siempre las mismas consecuencias ante Dios. Y vamos a mirar, por ejemplo, lo que nos dice Efesios 6, versículo 4. Provocar a ira a los hijos puede ser un abuso de autoridad, pero la consecuencia es pasar vergüenza. Cuando nosotros hacemos mal las cosas, los primeros perjudicados somos nosotros. Cuando educamos mal a nuestros hijos, los primeros en quedar en vergüenza somos los padres, porque es muy claro frente a todos quién tiene la responsabilidad de la educación de estos chicos. Ahora bien, deshonrar a los padres produce muerte. Aunque ambos son pecados, vemos que no son igualmente graves con respecto a sus consecuencias. Otra escritura señala también sobre la deshonra de la autoridad a los padres. Por ejemplo, en Proverbios 30:11 nos menciona: hay generación que maldice a su padre y hasta su madre no bendice. En Proverbios 30:17 dice: el ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de su madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Y en Proverbios 20:20 nos dice: al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Y recuerden que cuando hablamos de oscuridad, hablamos de pecado, hablamos de desolación, y por eso somos llamados a ser luz en medio de las tinieblas. Pero ¿qué ocurre si cuando estamos en medio de esa oscuridad, esa luz que debemos tener nosotros se apaga y nos quedamos solos en medio de la oscuridad? Se habla también de que Dios es autoridad y Él funciona a través de autoridades.
Si bien Dios lo sentimos su presencia, sentimos su abrazo, también es cierto que Él sabe y conoce que el ser humano a veces necesita ver, como lo hacía, como lo hizo Tomás, ver para poder creer. Entonces Él delega, además a través de una serie de instrumentos, para que los hombres podamos aquí en la tierra ver y reconocer la autoridad. Si somos capaces de respetar y reconocer las autoridades terrenales, entonces tendremos la capacidad de reconocer y de respetar la autoridad del Padre. Pero si no lo hacemos con quienes tenemos enfrente, con quienes podemos ver cara a cara, entonces, ¿qué ocurrirá con la autoridad del Padre, a quien a veces no vemos? Dios espera que se respete y honre a toda autoridad que es impuesta por Él. Los errores de alguien en autoridad no son correctos. Eso está mal. Pero murmurar de Él o juzgarlo es un error de quien lo hace. Los errores que cometa un rey o alguien que está en autoridad no nos justifican para denigrar de esas personas. Son humanos como todos, pueden equivocarse. Como todos los seres humanos podemos equivocarnos en cualquier momento, pero eso no le da derecho al resto del mundo a juzgarnos tan duramente. Muchos andan sumergidos en pecados, en drogas, en depresiones, enfermos, en oscuridades tenebrosas, porque un día decidieron maldecir a sus autoridades o a sus padres. Mucha de la falta de sanidad que se presenta hoy en día es debido también a ello. Se abren las puertas de las tinieblas cuando no se respetan las autoridades. Por esto es que cae Satanás, por rebelarse contra esa autoridad de Dios, porque un día quiso ser más grande que su cobertura, quiso estar a la par de ese ser que le había dado una cobertura, que lo había amado, que lo había acompañado hasta ese momento. Decidió rebelarse contra la autoridad de Dios, no contra su santidad, sino contra su autoridad, queriendo entonces convertirse en un igual a Dios. Vamos ahora a ir a un segundo punto y vamos a hablar de la honra a los esposos. Y es muy importante que podamos tenerlo en cuenta, sobre todo en estos tiempos donde se menosprecia tanto la autoridad del esposo, de la cabeza del hogar. Porque el mundo nos ha llevado a hablar y a escuchar sobre la igualdad de condiciones. Y si bien nosotras como mujeres no tenemos por qué aceptar maltrato de parte de un hombre, si estamos llamados a reconocer la autoridad de la cabeza del hogar. En Primera de Pedro, capítulo 3, versículos del 1 al 6, dice: Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el de corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas si hacéis el bien,
sin temer ninguna amenaza. Y entonces es necesario hablar sobre los principios que nos llevan a hablar sobre la sujeción de la mujer al esposo. Y vamos a hablar de varios de ellos. Empezamos diciendo que las mujeres debemos sujetarnos a nuestros esposos como al Señor. En todo el contexto, el adorno interno del espíritu afable y apacible de la mujer se debe manifestar a través de la sujeción a esa autoridad de nuestra casa, que es nuestro esposo. Esta es la verdadera belleza. Esa es la verdadera, el verdadero realce que puede tener una mujer. Cualquier mujer que quiera esperar en Dios debe hacerlo primero sujetándose a su esposo. Un segundo principio. Hablamos, por ejemplo, de Sara. Sara esperó al Señor sujeta a su esposo. Por lo que todas las mujeres venimos a ser hijas de Sara y no de Eva, que fue quien desestimó esa autoridad que tuvo, quien al no ser sujeta fue engañada por la serpiente. Pero la única vez que Sara no fue sujeta a su esposo Abraham fue cuando lo aconsejó de que se acostara con su criada Agar, de quien nació Ismael, causando muchos problemas en la familia. Mientras Sara fue obediente a Dios, Dios cumplió sus promesas con ella. Pero cuando ella decidió desobedecerle al Señor, lo único que hizo fue traer conflictos a su propio hogar, traer a su propia casa la discordia y generar acciones con consecuencias. Miremos un tercer elemento de esos principios. Para ser insumisa no se necesita pelear o discutir frecuentemente con el esposo. Eva no peleó con Adán, simplemente lo convenció de no hacer la voluntad de Dios. Es decir, que una mujer que no es sumisa no es aquella que precisamente pelea con el marido, sino aquella que puede convencer o influenciar a su esposo de no hacer lo que Dios le está mandando hacer. El pecado entró al mundo porque la mujer no fue sujeta y el hombre le permitió esa libertad de no sujetarse a la autoridad. Cuarto punto. Es necesario que toda persona obedezca a la autoridad sin necesidad de amenazas, no por una coerción, sino de corazón. Esa autoridad debe venir realmente con un sentido, con un sentimiento de obediencia, pero no por obligación, sino porque realmente nazca, porque tú puedas reconocer quién es tu autoridad, quién es esa persona que te está brindando esa cobertura, quién es esa persona a la que realmente debes respetar. Este parece ser un problema donde hay autoridad, pues algunas veces es necesario amenazar a un hijo o a un empleado para poder de que obedezcan. Lo que Dios quiere es que la armonía se mantenga sin necesidad de amenazas. Él no quiere que tengamos que obedecer por alguna cosa que nos pueda ocurrir. Él quiere que podamos obedecer porque realmente reconocemos la importancia de hacerlo. No importa cómo tratemos de justificar en el cielo, nuestra desobediencia no se ve bien, en ninguna manera. A las mujeres que se escucha son a aquellas que son como Sara, que demostró estar sujeta a su autoridad y obediencia a su esposo, sin argumentar cuando él escuchó esa voz de Dios. Ella simplemente obedeció.
y siguió las orientaciones de su esposo. En Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7, encontramos, dice, y a los maridos dice, vosotros maridos igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Miren este llamado que se le hace a los esposos. Ellos son la cabeza, son los orientadores, pero qué importante que es que ese orientador tenga muy en cuenta el resaltar a su esposa, el resaltar la función que lleva a su esposa y el no olvidarse lo importante que es su esposa en el hogar. Vamos a un quinto punto. La sujeción merece honra, tal como lo vemos en el punto anterior. En esa frecuencia de sujeción que se demuestra, debe el hombre aprender a vivir sabiamente con la esposa y darle honra. Si se muestra honra ante la sujeción, la próxima vez habrá una mayor sujeción. Cuando tú tienes autoridad, y alguien te reconoce como su autoridad y te brinda obediencia, es bueno resaltarlo, es bueno reconocerle a esa persona lo que está haciendo. De esa manera, la siguiente vez que tú le des una orientación, esa persona se sujetará con mayor facilidad porque está reconociendo quién eres, pero además sabe que esa obediencia traerá buenas consecuencias o beneficiará a esa persona obediente. Vamos a un sexto punto. Si la mujer es más frágil, es porque el hombre también es frágil. No se habla de que la mujer es frágil, se habla de la mujer es más frágil. Esto se da en todo tipo de relación donde hay una autoridad y hay gente bajo esa autoridad. Si bien la persona bajo autoridad es más frágil, también lo es aquel que está en autoridad. Esa persona que asume la autoridad, a quien le es delegada esa autoridad, también es frágil, también tiene sentimientos, también se equivoca, también necesita una frase de apoyo, también necesita compañía. No quiere decir que la autoridad de la cual somos embestidos nos cubra para todo lo demás y nos volvamos entonces unitarios y desconozcamos lo que hay a nuestro alrededor. Cuando nosotros recibimos la delegación de autoridad, también necesitamos, también tenemos esa fragilidad y también entonces necesitamos ser acompañados. El siguiente punto habla de el no respetar a las autoridades trae estorbo a nuestras oraciones. Quiere decir que nuestras oraciones a Papá Dios no pasan derechito ante Él, sino que empiezan a tener obstáculos en el camino. Dios quiere bendecir y bendice a quien respeta y honra autoridad y a quien mantiene esa armonía sabiamente. Dios pone sus reglas para que vivamos en armonía. Él tiene como el mapa de lo que podría ocurrir y por eso nos ha dejado un direccionamiento para que lo podamos seguir, pero es nuestra decisión hacerlo o no hacerlo. Si queremos mayor dificultades, pues nos vamos por el camino más complicado. Si queremos andar de la manera correcta, entonces debemos andar por el camino que el Señor nos está mostrando a seguir. Vamos a un tercer punto de lo que hablamos sobre la autoridad. Y vamos a hablar de algunos personajes que la Biblia nos resalta mucho esta parte. Y vamos a empezar hablando de Saúl. Saúl fue el primer rey de Israel y la voluntad de Dios era que el reinado que le dio a David posteriormente fuera inicialmente de Saúl. Pero ¿qué ocurrió en el camino?
¿qué fue lo que ocurrió con Saúl? Dios no solo quería hacer rey a Saúl, sino que quería confirmar su reinado. No es lo mismo estar en un cargo que ser confirmado en ese cargo. Tú puedes llegar a un cargo, pero salir rápidamente de él. Es importante ser asignado en el cargo y poderse mantener en ese cargo con respaldo de tu autoridad. El apóstol Pablo dijo en Primera de Timoteo, versículo 12, Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Dios lo aprobó ya estando en el ministerio tan alto como él. Dios le ratifica la autoridad que Jesús le asignó. El Señor le había revelado al profeta Samuel que debía ungir a Saúl como el próximo rey de Israel. Es importante señalar el trato especial que tenía incluso el profeta Samuel para con Saúl, aunque Samuel era autoridad de Saúl. Samuel le dijo al rey Saúl le dio una instrucción de esperarlo 7 días para que el profeta pudiera ofrecer los sacrificios correspondientes antes de la batalla. Era una actividad aparentemente sencilla. Saúl debía obedecer esas instrucciones, pero se desesperó. Esos 7 días le parecieron demasiado largos. Se desesperó y viendo que el profeta Samuel no llegaba, decidió ofrecer él mismo los sacrificios, adjudicándose una función que no le correspondía, que no había sido asignada por Dios. Y de esa forma pecó contra Dios y desobedeció a Samuel, que era su autoridad. Aunque Saúl era el rey, no podía pasar por encima del profeta, que había sido delegado por Dios para orientar su función. Samuel llegó al 7º día, tal como le había dicho, pero se tardó en llegar a la hora acordada. ¿Fue un error de Samuel? No. El error de llegar tarde no fue por voluntad propia. Era un propósito divino para que se manifestara realmente lo que había en el corazón de Saúl, que no era un hombre de honra. El profeta le dijo en Primera de Samuel 13, versículos del 8 al 14, encontramos: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Qué duras estas palabras. Por sus afanes perdió una gran promesa de parte de Dios. Realmente Dios quería confirmarle el reinado a Saúl, pero necesitaba probar su corazón. Y lo rechaza al ser desobediente. Y Dios lo confirmó con David. A Saúl le fue quitado el reino y terminó consultando a adivinos. Perdió su confianza en Dios. Cuando le falla a Dios, Dios le quita su respaldo y entonces él empieza a buscar otro tipo de compañías y de ídolos. En Primera de Samuel 15, 22, 23 encontramos: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en el que se obedezca a las palabras de Jehová.
Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. No quiere decir que no se complazca Dios en nuestros presentes y sacrificios hacia Él. Lo que no le gusta es que se le presenten sacrificios de animales o cosas externas cuando el sacrificio que Dios le pidió a Él era el sacrificio de la obediencia. Y de la misma forma nos lo ratifica hoy Dios. Dios no quiere sacrificios físicos o corporales, sino que Él lo que quiere es nuestro sacrificio personal en obediencia, porque no todo lo que Dios nos manda hacer nos gusta. Tenemos que ser francos y reconocer que no todo lo que Dios dice que debemos hacer para nosotros es agradable. Pero ahí está la importancia de la obediencia, no solamente en hacer lo que quieres, sino también en doblegar tu pensamiento frente a lo que realmente debemos hacer. Vamos ahora a mirar el otro lado de la moneda. Vamos a ver a David, un hombre que fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios. Y la Biblia habla de David en Hechos 13:22, menciona, dice, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. El corazón conforme al de Dios es aquel que le obedece. No es quien lo adora porque sí, sino quien hace lo que Dios quiere y manda. Eso implica una adoración a través de nuestra vida. Adorarlo con cada acción que nosotros realizamos, con cada palabra que decimos. Esa es una verdadera adoración. Al profeta Samuel le fue revelado que debía ungir a David, el hijo menor de varios que tenía Isaí. Tal vez el menospreciado, el que estaba alejado, el que había sido dejado cuidando las ovejas y no había sido tenido en cuenta para esa visita del profeta. Cuando Saúl vio que Dios estaba con David y que iba a levantarlo como rey en su lugar, sintió celos de él y quiso matarlo en más de una oportunidad. Sin embargo, David nunca se vengó de él y aún le llamaba Señor, no con hipocresía, sino con toda sinceridad y respeto, porque realmente había amor en su corazón por su rey. Aún le perdonó la vida 2 veces y lo honró en su muerte, aún teniendo la posibilidad de él mismo tomar venganza en sus manos y matarlo, decidió no hacerlo y recordaba que él no podría levantar la mano contra su autoridad, contra esa autoridad que Dios le había puesto. David fue coronado como rey y procuró hacer la voluntad de Dios en todo. Pero una vez pecó gravemente en lo relacionado con Betsabé y Urías. David también falló, David también pecó, pero hubo diferencias en el trato que Dios tuvo con David con respecto a lo que había hecho su rey. Miremos entonces. Si nosotros leemos esa historia que encontramos en 2 de Samuel 11, del 1 al 17, vemos que David cometió pecados graves, pecados complicados. Se quedó en Jerusalén en el tiempo de la guerra, cuando los reyes iban al frente de su ejército a la guerra. Y mientras se quedó, vio desde su balcón a una mujer maravillosa, muy bella, a Betsabé. Pero Betsabé estaba casada con Urías, un hombre de su ejército. Y aún así, él la manda a llamar, se acuesta con ella
y la deja embarazada. Pero además de ello, para cubrir su falta, para cubrir su pecado, manda a llamar a Urías de la guerra. Y le dice a Urías que se quede unos días tratando de que tomara y se fuera y se acostara con su esposa y pudiera entonces hacia adelante decirse que ese hijo que Betsabé estaba esperando era de su esposo Urías. Pero Urías no lo hizo. Urías tenía claridad sobre la misión que tenía en ese momento. Como Urías no obedeció, entonces David decidió hacer algo adicional. Y fue emborrachar a Urías y enviarlo a la primera línea para que muriera prontamente. De esa forma, entonces, no tendría problemas hacia adelante con la falla que había tenido, aparentemente. Todo esto es más feo de lo que hizo Saúl y hasta podríamos verlo más grave. Pero el pecado de Saúl consistió en la rebelión, en rebelarse contra la autoridad. Eso es algo tan grave que ni todos los pecados de David lo igualaron. Ninguno de esos pecados requirió un trato igual al trato que Dios tuvo con el rey Saúl. Vemos que Saúl tan solo cometió un pecado y el reino le fue quitado. David cometió varios pecados, varias faltas, y no le fue quitado el reino. De hecho, ambos se arrepienten, pero el trato con los dos fue diferente. La respuesta es sencilla. Saúl pecó contra la autoridad, pecó hacia arriba. David pecó hacia abajo. Y los pecados contra la autoridad siempre son juzgados más duramente que aquellos que se cometen contra la autoridad. Dios está pendiente de quienes Él ha delegado, a quienes les ha designado y les ha asignado esa autoridad. Y Él está pendiente de que esas personas que estamos bajo esa autoridad podamos reconocer la autoridad y cumplir las orientaciones que se nos están dando. Dios es un Dios celoso y por eso Él, desde su autoridad y como Padre, ha delegado aquí en la tierra unas personas que nos acompañen, que nos orienten, que nos enseñen, que puedan transmitirnos muchas de las cosas que Dios nos quiere mostrar, muchos de esos secretos guardados que aún no conocemos. Y Él designa y delega autoridad sobre esas personas que deben pagar un precio. El precio no es poco. El precio es bastante grande, pero aún así Dios los delega y cuando esas personas deciden decir sí a Dios, deciden pagar el precio con gusto y con amor. Y por eso Dios delega su autoridad sobre ellos. Y eso hace que Dios los tenga en su cobertura, los guarde, los mime y esté pendiente de quienes estamos bajo su autoridad. Vamos ahora a hablar del pecado de Absalón. Absalón era el hijo de David, del rey David. Absalón se rebeló contra su padre e intentó quitarle el reino. Absalón no respetó que era su propio padre, su autoridad. David trató a Saúl, a un extraño, como nunca Absalón trató a su padre David. Absalón se ganó el corazón del pueblo para él, en contra de su padre. Hay personas a veces que intervienen entre la autoridad y las personas que están bajo esa autoridad para ganar credibilidad y usurpar el lugar que le corresponde a esa autoridad. Absalón se robaba el corazón de las ovejas. Y quien hace lo mismo hoy puede terminar igual que Absalón.
A veces encontramos personas que llegan a una iglesia a robarse las ovejas, a robarse las almas, a tratar de usurpar la autoridad que les ha sido asignada, y terminan llevándose almas que no les corresponden y las alejan de el rebaño donde fueron asignadas. David evitó las lanzas de Saúl y ahora también las lanzas de Absalón, su propio hijo. Aunque David fornicó, adulteró, mató, nunca dejó de poner a Dios como el rey de Israel, como su autoridad. El mismo amor y respeto que tuvo hacia Saúl, tuvo hacia Absalón. Ambos atentaron contra su reino, pero David no dejó de amarlos por ello. David había cometido un pecado que fue la raíz de todos los demás pecados que cometió, y fue un abuso de autoridad. Dijo: como soy el rey, me quedo en la casa. Como soy el rey, mando a traer a esa mujer hermosa que vi. Como soy el rey, puedo acostarme con ella. Tengo derecho a fornicar con esa mujer. Como soy el rey, tengo la posibilidad de mandar a traer a su esposo para que esté con ella. Él quería, bajo su autoridad, hacer las cosas que él pensó más convenientes para su gusto, aún sabiendo que no estaban bien hechas. David confirmaba en Jehová, confiaba en él y confiaba en que Jehová confirmaría su reino, pues si era la voluntad de Dios, lo quitaría tarde o temprano. Joab, el general del ejército de Israel, le había jurado lealtad y amor eterno a David, pero le falló y pecó contra su autoridad, pues aunque el rey le dio la orden de no tocar a su hijo, él desobedeció y lo mató. Probablemente buscó reconocimiento o tenía temor de dejar de ser el general si ganaba Absalón, si Absalón usurpaba ese reinado. Pero la autoridad que era David había determinado una orientación muy clara: no tocar su vida, y su general no obedeció. Nunca defraudes la confianza que se te ha dado como lo hizo Joab con David. Saúl terminó mal, Absalón terminó mal, aún Joab terminó mal, pero no fue así con David. David terminó con riquezas, paz, terminó lleno de días y reinó después de él su hijo Salomón, hijo que tuvo con Betsabé. El hijo que fue producto de una falla de David, de un pecado que él cometió. Podemos verlo en Primera de Crónicas 29, 26 al 28. Dice: es curioso ver que Dios levantó rey de la mujer con quien pecó David, pero no permitió que reinara Absalón, porque a Dios no le conviene ninguna autoridad que se rebele contra otra. Pues le echan a perder un reino. Dios prefiere perdonar los pecados de David y mantenerlo que dejar a Saúl o a Absalón. Porque el pecar contra la autoridad es desconocer esa autoridad, es querer usurparla. Y para Dios eso puede determinar el quebranto de todo un reino. Y Dios no quiere eso. Dios es un Dios de orden, y por eso Dios ha determinado unas autoridades sobre las cuales rigen una serie de normas y lineamientos para ser cumplidos, para poder llevar al pueblo por un camino certero hacia Él. Pero cuando fallamos, entonces
Dios toma medidas. Ahora, debemos guardarnos de no cometer ningún pecado, y menos contra nuestras autoridades, pues el castigo para quien comete tal pecado es mayor que cualquier otra falla que podamos cometer. ¿Quieres bendición para tu futura generación, para tus hijos, para tus nietos? Enséñales a respetar sus autoridades. Enséñales a siempre, a pesar de que sus autoridades se equivoquen, poder reconocer en ellos la autoridad que Dios ha determinado. Pero igualmente, no solamente nuestras autoridades espirituales, sino también esas autoridades que Dios ha llevado a lugares de privilegio, porque esas autoridades tienen en sus manos unos pueblos que necesitan de Dios. Si esas autoridades pueden reconocer a Dios como su determinador, entonces el futuro de los pueblos será mucho mejor. Bueno, hasta aquí nuestro primer tema del discipulado número 3. Los invitamos a que puedan continuar escudriñando mucho más. No te quedes solamente con lo que hablamos hoy, escudriña en las escrituras, devuélvete a esos pasajes bíblicos de los que hemos hablado, porque Dios tiene revelaciones para ti de forma particular. Así que no te quedes sin escuchar lo que Dios tiene para decirte y para enseñarte a través de cada uno de estos pasajes. Recuerda que Dios puede traer revelación a tu vida en un mismo pasaje de una forma muy diferente a la que puede traer a otra persona. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que Dios siga revelando a tu vida cada uno de esos secretos guardados que aún no conoces. Que Dios te bendiga.